Buenas noches para todos. El tema de hoy es porte legal de armas. Y dirán, ¿por qué se le ocurrió hablar de este tema? Pues porque resulta que la semana pasada, no sé si vieron, que le hicieron una entrevista por Caracol a María Fernanda Cabal. Y María Fernanda habló de muchísimos temas, pero uno de los temas más interesantes de los que habló fue el porte legal de armas, del cual ella está en este momento, ya presentó un proyecto de ley, y también nuestro representante de la Cámara, Carlos Acosta, es coautor de este proyecto de ley. Entonces, pues me pareció como muy importante llegar más allá y realmente entender qué es lo que está detrás de esto, porque cuando uno sencillamente habla de este tema o mira el título, se asusta y no quisiera tener nada que ver con armas, pero creo que vale la pena hacerle un análisis a esto. Recuerden que la cosmovisión bíblica es con las noticias de la semana. Entonces, pues este es uno de los temas más importantes de los que se va a hablar, yo creo que este segundo semestre del año. Una cosa que ella mencionaba, María Fernanda mencionaba en la entrevista que le hicieron, fue el por qué estaban hablando de este proyecto de ley, y básicamente ella habla que en el marco del proceso de paz se firmó un decreto, que vamos a hablar de él más adelante, que es el 2515 del 2015, en el gobierno Santos. Se firmó este decreto, y este decreto lo que hizo fue, y este decreto ha venido siendo renovado cada año, incluso por el gobierno Duque, y lo que está haciendo es poniendo más trabas al porte legal de armas. Sí, está dando, en este momento se da un permiso especial que ahora vamos a ver de qué se trata y por qué es tan difícil que alguien lo pueda tener. Pero entonces uno dice, bueno, me imagino que cuando hicieron esto, pues se bajaron las tasas de homicidio y también homicidios que se hacen con arma de fuego. Pues no, las tasas de homicidios han permanecido casi que constantes, pero han venido aumentando incluso los asesinatos o los homicidios con armas de fuego. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Sí, las armas que han sido decomisadas fundamentalmente han sido armas ilegales. O sea, no tiene nada que ver lo que sucede en las calles con este tipo de leyes. Entonces, realmente no estamos desarmando al que teníamos que desarmar. Entonces, ¿qué está generando esto? Una sensación de impunidad y de inseguridad en las calles. Cada vez las personas están más preocupadas por el tema del hurto y ataques a personas y propiedad, ¿sí? Por ejemplo, oímos de tiroteos, de sicarios, de microtráfico, venganzas, pero lo peor de todo es que la policía a la par está perdiendo su capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque está en la mira de las ONGs de derechos humanos, pero estas ONGs solamente miran por el lado izquierdo, solamente defienden a las personas de izquierda, pero de un momento a otro no pasa que atacan de una manera brutal a un policía y eso no sale en ninguna parte. Tampoco los medios de comunicación son, digamos, imparciales en cuanto a este tema. Entonces, esto que está generando pues una anarquía terrible en las ciudades. Y la reflexión era, ¿acaso uno en Estados Unidos podría coger a golpes a un policía? ¿O en Israel? No. En aquellos países en donde hay un imperio de la ley esto es impensable, ¿sí? Entonces esto deja al ciudadano común con una sensación de, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Cierto? Y mirando las estadísticas, lo que sí está disparado son las ventas de armas traumáticas de fogueo. Eso está disparado, las ventas y las importaciones. Entonces la pregunta es, ¿quién está presionando para que la población civil no esté armada desde el 2015? ¿Quién está detrás de esto? Porque es que a los que hacen lo malo no les conviene que la población civil esté armada. ¿Qué tipo de partidos políticos que están a favor de quién, de qué sectores de la población son los que están empujando esto? Entonces, esa es la reflexión. Eso es lo que vamos a ver, qué es lo que está detrás de toda esta historia. Entonces, de nuevo, cuando yo me enfrento a estos temas de cosmovisión, pues lo que tengo que hacer es una investigación súper rigurosa para poder entenderlo, y siempre con los versículos. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿en la Biblia se habla de estar armado? ¿Se hablaría de alguna manera de porte de armas? Y vemos en este versículo de Lucas 22 que a veces es necesario estar armado para defenderse. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envía a ustedes sin monedero, ni bolsa ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron.
Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Y entonces aquí después, en otro de los evangelios, pero muy como en estos mismos momentos, es cuando ocurre el enfrentamiento con los soldados. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esto está en Juan 18. Entonces, ¿qué entendemos por este versículo? Pues número 1, que Pedro estaba armado y que nuestro Señor Jesucristo estaba de acuerdo con que él estuviera armado. No se estaba oponiendo a eso. ¿A qué se opuso? A que él usara la espada sin su consentimiento. O sea, el error fue haberla usado sin consultarle. Sí, esto no es para nada diferente a nosotros. Nosotros también, si en algún momento decidimos que queremos tener un permiso legal de porte de armas, pues esto es, digamos, tenemos siempre que consultarle a Dios y estar en comunión con el Espíritu Santo, en qué momento usarla y en qué momento no. Entonces Jehová dijo a Josué, esto ya es del Antiguo Testamento, está en Josué, para que veamos que el uso de las armas es común en la Biblia y de hecho parece que Dios de hecho lo promueve. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Entonces las armas son dadas por Dios y es Dios quien autoriza el porte de armas. Pero ¿cuál es la condición? Que tenemos que estar sometidos a Dios y al marco legal del país en el cual nosotros vivimos. Y tener claro que las armas son para la defensa de quienes nos atacan. No son para venganza y mucho menos para cometer actos delictivos. Entonces, esto tiene que ser muy claro. Entonces, aquí cuando les digo que nuestra posesión de armas está gobernada por las autoridades que Dios ha puesto. Miremos primero de Pedro 2:13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Entonces, en este orden de ideas, así yo tenga mucho temor por mi vida y todo lo demás, portar un arma ilegal jamás estará dentro de la voluntad de Dios. Y también lo que decíamos, solamente debemos usarlas para defensa personal de quienes nos atacan. ¿Sí? Entonces, todo en el marco de la ley. Por eso es tan importante que las leyes realmente reflejen esta ley de Dios, las leyes en Colombia, y que logremos poner todo, digamos, para que haya justicia en las calles. Ya vamos a hablar del tema de los decretos y las leyes para que entendamos en qué punto estamos. Entonces, ahora vámonos al tema de las definiciones. ¿Qué son las armas? Entonces, las armas están en el decreto 2535 de 1993, que es el marco bajo el cual se rige principalmente Colombia, con algunos cambiecitos que se han hecho con otras leyes. Son armas todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona. Y acá hay 2 conceptos que son bien diferentes. Uno es tenencia, y la tenencia es básicamente que el arma está registrada en un inmueble, para ser usada en un inmueble, ¿sí? Y el porte, si es la acción de llevarlas consigo o su alcance para defensa personal con el respectivo permiso de la autoridad competente. O sea, el porte es para que la persona la lleve, pero la tenencia es en un lugar específico. Y acá hay 2 instituciones en Colombia que es importante entenderlas. La una es la DCCA, que es el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, que es una dependencia de las fuerzas militares, y es esta entidad la encargada de autorizar y controlar el porte y tenencia de armas,
pero también el uso y comercialización de explosivos, ¿sí? Y por el otro lado está Indumil, que es la empresa del Estado encargada de fabricar, importar y comercializar las armas. Entonces, esto es importante porque esto nos hace diferentes, por ejemplo, al Estados Unidos. Nos hace bien diferentes en nuestro marco normativo. Entonces, aquí me tomé el trabajo de hacer esta línea de tiempo para que entendamos qué fue lo que pasó con el tema del porte legal de armas. Entonces, en el año 1993, perdón, es cuando, digamos, está el decreto 2535, que es ese primer decreto en el cual hay normas sobre armas, municiones y explosivos. Pero luego viene una ley, que es la 1119 del 2006, en donde básicamente hay un cambiecito en el artículo 41, y es donde autorizan al gobierno nacional a prohibir el porte y tenencia de armas en todo el territorio nacional. O sea, ese es un cambiecito. Y luego miren esto, ahora viene el gobierno Santos. Viene el gobierno Santos desde el año 2010, pero él es ministro de Defensa de Uribe antes, ¿sí? Y es cuando viene la sentencia 687 del 2010, que lo que hace es que ratifica lo que les acabo de decir, o sea, que el gobierno nacional pueda tener la potestad de hacer esto, de prohibir el porte y tenencia de armas en todo el territorio. Y es entonces cuando ya comienzan las negociaciones de La Habana. Recordemos que las negociaciones de La Habana no arrancaron en el año 2012, eso ya venía conversándose antes. Pero entonces todo esto uno lo ve como preparando el camino, ¿sí ven? Y ya en el 2012 comienzan las negociaciones. Y es en el 2015 cuando sale aquel decreto que estamos tratando de derogar, que es el decreto 2515 del 23 de diciembre del 2015, que hace una suspensión general de permisos para porte de armas. O sea que muchas personas tienen salvoconducto, pero a partir de estos decretos ya no pueden sacar su arma ni usarla de manera legal. Para eso están incluyendo un permiso especial, que es adicional y que es bastante complicado de conseguir. Entonces hay personas que tenían su salvoconducto, pero que ya no logran obtener a partir del 2015 ese permiso especial, ¿sí? Y cada año lo han venido, digamos, volviendo como a ratificar. Cada año hacen un nuevo decreto que es para todo el año que sigue. Y también esto lo ha hecho Duque. Entonces, a la fecha, las únicas personas que poseen permiso especial para el porte de armas son alrededor de 700,000. Son 688,000 personas, nadie más. Entonces, hay muchos que se quedaron con el salvoconducto, pero no pueden usar el arma. Personas que además son personas que están entrenadas en el uso de armas. No era cualquier persona la que tenía el salvoconducto antes. Y entonces, viene ya el gobierno de Iván Duque, sigue con este decreto anual. Pero ¿qué está pasando? La oposición, que viene de la izquierda, que son amigos de estos mismos de las negociaciones de La Habana, comienzan con sus paros, con sus retenes ilegales, con el vandalismo, amenazas contra la población civil y delincuencia común disparada. ¿Y qué pasa? Que la población civil no se puede defender, no se puede defender. Y ahora vamos a ver cosas realmente escalofriantes de esto, de esta investigación que hice. Y entonces ahora es cuando viene María Fernanda Cabal, con Cristian Garcés, pero con otros coautores como el representante Carlos Acosta, para tratar de eliminar esta figura del permiso especial. Porque esto está haciendo que muchas personas que están calificadas para tener un porte legal de armas no las puedan usar, aun cuando sería necesario en muchos casos. Entonces, esa es la línea de tiempo y por eso es que estamos ante esta discusión a nivel de país. Pero entonces recordemos que aquí lo que está en juego es el derecho legítimo a la defensa. Y eso está en el Código Penal colombiano, en el artículo 32, que básicamente lo que significa es una ausencia de responsabilidad penal. ¿En qué caso? Cuando una persona obra en defensa propia para defender su integridad física, su dignidad o sus bienes, ¿sí? La legítima defensa solo es permitida cuando ocurre una situación en la que el Estado, mediante sus organismos de control, como la policía, no pueden socorrer a un ciudadano de forma inmediata, que es realmente lo que está sucediendo actualmente. Actualmente la policía llega mucho después de que ya ha sucedido el acto, digamos, delictivo. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Que vuelva otra vez digamos, a defenderse este derecho legítimo a la defensa en nuestro país. ¿Con qué condición? Que el porte sea con salvoconducto y registro de las armas, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las cosas que mencionaba María Fernanda en la entrevista fue que cuando llega la minga,
que esta minga es financiada con dineros de la narcoguerrilla, que eso está más que demostrado ya, no es ningún descubrimiento. ¿Qué pasa? Tratan de entrar a Ciudad Jardín, que vienen de Jamundí, tratan de entrar a Ciudad Jardín, ¿y qué pasa? Se le tratan de meter a los conjuntos residenciales a los caleños, pero es cuando salen las personas que tienen porte legal de armas y los sacan corriendo. Y esto fue lo que hizo que la minga se fuera de Cali. Entonces, si se dan cuenta lo que sucede cuando un pueblo le permite a las personas tener porte legal de armas y personas que saben usar armas, porque aquí en Ciudad Jardín había muchos escoltas. Fueron ellos los que sacaron a esta gente. Pero ¿cuál es la narrativa de los medios de comunicación? Que eran unas personas súper violentas los caleños y una partida de paramilitares y no sé qué más cosas. Pero ¿por qué no por ningún lado mencionaron que esta minga pretendía entrar a la casa de muchas personas que lo iban a hacer y que lo único que los detuvo fue que estas personas tenían porte legal de armas? ¿Sí? Legal. Entonces, ahora hablemos de este tema de la defensa propia, a ver si eso está en la Biblia. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Si el sol hubiere salido sobre él salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente, si no tuviere, será vendido por su hurto. Esto está en Éxodo 22. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona es sorprendida en la noche tratando de ingresar a una casa y muere, porque pues la persona se defiende y lo mata, dice que no, o sea, digamos que no será culpado de su muerte. Es lo mismo que aparece en el Código Penal colombiano. Pero también es claro Dios en decir que yo no uso las armas como venganza, ¿sí? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Eso está en Romanos 12:9. Entonces, el uso de las armas no es para venganza, es para defensa propia. Ahora miremos brevemente la situación mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? Resulta que de los países más seguros del mundo, como Finlandia y Suiza, permiten el porte de armas. De hecho, el 25% de la población tiene un rifle en sus hogares. En Estados Unidos, de cada 100 habitantes, 90 tienen armas de fuego. Y el derecho de poseer y portar armas está protegido y amparado por la segunda enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los fundadores consideraron que este derecho a tener y portar armas era vital para preservar la libertad del pueblo. De hecho, dicen que en el momento en el cual más se vendieron armas en los Estados Unidos fue cuando menos se registraron delitos. Hubo un descenso en los delitos. Y que las masacres que pues, son tan sonadas en los Estados Unidos han ocurrido en lugares que se denominan libres de armas, porque ahí es donde el delincuente sabe que puede entrar y que nadie le va a hacer nada porque nadie puede defenderse. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona esto? Ahora hablemos de esto que para mí fue escalofriante haberlo descubierto. Caracas, Venezuela, uno de los países, países y ciudad más peligrosos del mundo, ¿sí? Resulta que Hugo Chávez, una de las cosas que hizo muy al comienzo fue prohibir el derecho a portar armas en el año 2012. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo que era un plan para reducir la tasa nacional de homicidios. Y miren qué pasó. Desarmó a la población civil que tenía un salvoconducto para tener porte legal de armas e inmediatamente pudieron dominar a esta población. Y hoy en día es una de las ciudades que tiene mayor número de homicidios en el mundo, Caracas. Y desarmar a la población civil es cosa de socialistas. Miren esto, Lenin, un hombre con un arma puede controlar a 100 sin ellas. Mao Zedong, todo buen comunista debería saber que el poder político crece en el cañón de un arma. El Partido Comunista debe controlar las armas. Y esto todos sabemos que esto costó pues, la muerte de un montón de chinos, ¿sí? El haber desarmado a la población. Entonces el paso previo para tomarse el poder es prohibir las armas. Pero entonces el siguiente argumento que dicen es, ay no, pero es que esto se va a volver como Estados Unidos y esas masacres y mejor dicho en los colegios y todo lo demás. Jamás sería igual, porque la manera en que ya venía antes del 2015 no funcionaba así. En Estados Unidos se pueden comprar las armas en almacenes. En Colombia solamente a través del ejército, con Indumil, pasando por este ente que les acabo de decir también que es de las Fuerzas Armadas.
Para poder comprar un arma en los Estados Unidos solamente les revisan antecedentes penales y criminales así rapidito en un sistema que se llama el NICS. Y el proceso lo hacen por internet o por teléfono y es casi que una respuesta inmediata y ya se lo pueden vender a la persona. Pero aquí, en la Constitución Política de Colombia, solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. O sea, nunca dejará de ser monopolio del Estado el tema de las armas en Colombia. Entonces, no puedes comparar Estados Unidos con Colombia. Y lo otro, la edad. Miren, en Estados Unidos la edad mínima para comprar armas es 18 años para escopeta o rifle. Y para adquirir armas de fuego de mano es 21 años. Pero en Alaska, Maine, Minnesota y Vermont, 16 años. En Colombia, pueden tener porte de armas los mayores de 25 años, que es maravilloso porque realmente ahí es, la situación del cerebro es totalmente diferente, el desarrollo de la corteza prefrontal. Está perfecto los 25 años, excepto que se trate de una persona que pertenece a las Fuerzas Armadas. Y miren los requisitos, me voy a ir rapidísimo, para que veamos que no es tan fácil tener un salvoconducto. Miren, necesita un certificado médico de aptitud psicofísica expedido por una institución autorizada por la Dirección General de Sanidad Militar. Certificado y video del curso de manejo de armas, expedidos por una entidad autorizada por el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. Certificación bancaria, justificación para la adquisición del arma. Y si es una persona militar, pues todos sus documentos militares. Consulta de antecedentes en Procuraduría, Policía, Fiscalía y Registro Nacional de Medidas Correctivas. O sea, no es tan fácil como la gente cree tener un permiso legal, un porte legal de armas en Colombia, como estaba antes del 2015. Pero entonces, es importante que debamos, digamos, demostrar que la persona puede usar armas. Si se dieron cuenta, aquí estaban exigiendo un curso de manejo de armas. Y miren, por ejemplo, lo que dice Salmo 144. Dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces está hablando de lo mismo, que tenemos que ser responsables, bien entrenados. Y por ejemplo, hablando con un militar retirado, tuve una conversación para poder hacer esta charla. Él me decía cómo él protege y cuida su arma de sus hijos. Por ejemplo, me dice, mis hijos jamás han visto mi arma. O sea, la manera en que la cuida, en que la guarda. No es como la gente se imagina que eso va a ser un tiroteo entre niñitos. No es así. Las personas que deben de portar armas son personas supremamente responsables, bien entrenadas. No son personas que anden mostrando el arma. Los que andan mostrando el arma son precisamente los que entrenan para asesinar, secuestrar y torturar y tienen armas ilegales. Y él dice que tampoco la idea es llevarla a todas partes, sino mantenerla en el sitio, por ejemplo, en la casa, para defender la casa. Y ante todo, comportarse como hijos de Dios portando esta arma. Y entonces uno ve este argumento de la Corte Constitucional para soportar este tema de por qué tenían que prohibir el porte legal de armas, y dice que es que eso promueve la violencia y que agrava los enfrentamientos sociales y bra. Este mismo discurso que viene, ¿no? Pero recuerden que la mayor parte de los homicidios son con armas ilegales del mercado negro internacional. Las que decomisan son todas ilegales, no son armas legales. Y lo otro es que lo que yo les comentaba, que los homicidios desde el año 2014 en Colombia han sido bastante constantes, entre 2.600 a 11.800 en el 2019, pero que han aumentado los que son con arma de fuego. Y el hurto con arma de fuego va en aumento también. Esto es increíble. O sea, pero tristemente las personas se quedan con el discurso de los medios de comunicación que todos sabemos que están de qué lado están, ¿sí? Pero es bueno entender esta parte que he tratado de hacerlo de lo más, digamos, técnico y científico posible para que realmente entendamos el tema del porte de armas. La mayor parte de los homicidios en Colombia y en el mundo en general ocurren bajo los efectos del alcohol, las drogas y en fin de semana. O sea que sería mucho más efectivo hacer un toque de queda en ciertos momentos como lo hacen. Es mucho más efectivo que prohibir el porte legal de armas. Y ley seca para que las personas no se embriaguen, porque ahí sí se sabe pues que el efecto es nefasto. Y acá les tengo la estadística de Bogotá, para aquellos que les gustan las estadísticas y dicen yo quisiera saber si esto es cierto. Miren, la incidencia de armas de fuego en homicidios va en aumento desde el año 2018 en Bogotá.
pasando de ser el 51% al 62% en el año 2020. Hubo un aumento de 9% en homicidios cometidos con arma de fuego en este mismo periodo. Entonces, registrando 560 homicidios en el 2018 a 612 en el 2020. Recordemos que 2020 año de pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo estaba guardadito en todo caso, pero miren la estadística. Entonces, conclusión. Esta medida que se tomó en el 2015 con el gobierno Santos para darle gusto al proceso de negociación de La Habana no ha servido para lo que prometieron. Y todo lo contrario, nos está poniendo en un riesgo grande de perder nuestra libertad. Porque recuerden que si uno se quiere como tomarse el poder, lo primero es desarmar a la población civil. Entonces, esto es un tema que no podemos hacer nada, ahí están las pruebas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entendidos en los tiempos. Tenemos que ser entendidos. Porque miren lo que dice Lucas. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Ellos son más astutos que nosotros y por eso mire para dónde van. ¿Sí ven? Dios nos dio la libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Dios nos quiere libres, no quiere que venga un tirano acá y nos deje pues esclavizados como en Venezuela. Pero también, ¿qué tenemos que hacer? Sigamos haciendo la obra para que haya un cambio verdadero de corazón en las personas y ya esas personas que son violentas y que están haciendo los crímenes en las calles, pues ya se conviertan a Cristo y dejen de hacer lo malo. Porque las luchas con que luchamos las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno, gracias, Señor, por esta investigación. Señor, gracias por todo lo que tú revelaste en estos días que tuve de investigación. Señor, gracias porque tú quieres que seamos libres. Señor, te pedimos que la senadora María Fernanda Cabal y todas las personas que están con ella en este proyecto de ley, Señor, logren hallar gracia, logren demostrar estas pruebas irrefutables, Señor, y logren que la población también presione, Señor, para que finalmente se pueda volver otra vez a aprobar el porte legal de armas en este país, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que por favor no nos entregues a nuestros enemigos, Señor. Te pedimos que nos protejas, que nos defiendas, Señor, y que tomes control de nuestras ciudades, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sara, muy buenas noches. Yo Dame un quisiera hacerte una minutico. pregunta.